When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a ver la representación gráfica de una función polinómica. En nuestro caso vamos a ver la representación gráfica de un polinomio, de una función polinómica de grado 3. Vamos a seguir una serie de pasos y este orden de estos pasos será muy importante y nos permitirá después trasladar toda la información a unos ejes y representarla gráficamente. Lo primero que vamos a calcular son los puntos de corte con los ejes. Bien, es claro que en este tipo de funciones no es imprescindible calcular el dominio, puesto que el dominio de una función polinómica son todos los números reales, pero está bien también decir que el dominio es todos los reales. Bien, puntos de corte con el eje OX. Para calcular los puntos de corte con este eje, igualaremos a 0 el valor de la función y por tanto lo que estamos haciendo es resolver la ecuación x al cubo menos 6x cuadrado más 9x igual a 0. Si sacamos factor común x, observaremos que nos queda esta expresión y de aquí observamos que esto es x menos 3 al cuadrado, por tanto tengo dos soluciones. La primera sería x igual a 0 y la segunda sería x igual a 3. Y estos son los dos puntos de corte que me da la función con el eje x. Si calculamos el punto de corte con el eje OY, obtendremos el punto x igual a 0 y para x igual a 0 y valdrá 0 y por tanto será nuestro único punto de corte con el eje. ¿Vale? Vamos con máximos y mínimos, que será el segundo punto que tendremos que obtener. Para ello, como vimos en un vídeo anterior, lo que tenemos es que calcular la primera derivada de la función e igualarla a 0. Calculamos esta primera derivada y obtendremos la función 3x cuadrado menos 6 por 2, 12x más 9. Y ahora lo que vamos a hacer es igualar esa función a 0, por tanto f' de x igual a 0 me proporciona la ecuación 3x cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Resolviendo esta ecuación como una ecuación de segundo grado, obtendremos como soluciones x igual a 1 y x igual a 3. Estos puntos serán los posibles máximos y mínimos. Recuerdo que ya explicamos en el vídeo anterior que para comprobar quién es máximo y quién es mínimo y asegurarlo en esta función, tendré que obtener la segunda derivada de la función y ver el signo que toman en cada uno de ellos. Para ello calculamos la segunda derivada de esta función, es decir, la derivada de la derivada, que será 6x menos 12. Y calculamos quién será el valor que va a tomar la segunda derivada en estos dos valores, es decir, f segunda de 1, que como vemos al sustituir va a dar negativo y por tanto x igual a 1 será un máximo. Mientras que si sustituimos la segunda derivada para x igual a 3, observamos que 18 menos 12 va a dar positivo y x igual a 3 será un mínimo. Nos faltará encontrar quiénes son las coordenadas del punto 1 y del punto 3 para saber exactamente dónde está el máximo y el mínimo. Para ello, lo que haremos será
encontrar la imagen del punto 1 en la función. Para x igual a 1, su imagen sustituyendo 1 menos 6 más 9 dará 4. Mientras que si sustituyo el punto para x igual a 3, me dará como coordenada x3, como antes hemos visto, que era un punto de corte, y 0. Y hemos dicho que este punto es un máximo, mientras que este es un mínimo. Bien, vamos a ver el crecimiento y decrecimiento, y será nuestro punto 3, es decir, la monotonía. Para ver la monotonía, lo que tengo que hacer es dividir la recta real en intervalos, de tal forma que tendremos de menos infinito a 1, que es nuestro primer punto crítico, de 1 a 3 y de 3 a infinito. Estos son los puntos que me dividen toda la recta real para poder estudiar la monotonía de la función. Por tanto, veremos cómo se comporta la función de menos infinito a 1, cómo se comporta la función desde 1 hasta 3 y cómo se comporta la función desde 3 hasta más infinito. Si estudiamos quién es el signo de la primera derivada aquí, tomaremos un valor entre menos infinito y 1, por ejemplo 0, y sustituimos en esta primera derivada. Vemos que da positivo y por tanto eso lo que significa es que la función en ese intervalo es creciente. Cogemos un valor entre 1 y 3, por ejemplo el 2, y sustituimos en la primera derivada. Si sustituimos ahí, observaremos que ahí en ese intervalo la primera derivada es negativa y por tanto la función decrece. Y por último, cogeremos un valor como es por ejemplo 4 entre 3 y más infinito y sustituyendo en esa primera derivada observamos que f' de x es mayor que 0 y por tanto la función crece. ¿Qué sucede? También podríamos comprobar que es un máximo y un mínimo con el crecimiento y decrecimiento. Si primero la función crece y después la función decrece, lógicamente en el x igual a 1 obtendremos un máximo. Eso es muy útil en funciones racionales en los que la segunda derivada será muy complicada de obtener para comprobar que son máximos y mínimos. En funciones polinómicas esto es bastante más sencillo y se puede comprobar con la segunda derivada de una forma práctica. Bien, el cuarto punto que tendríamos que obtener son los puntos de inflexión. Para calcular los puntos de inflexión, lo que tendré que calcular es la segunda derivada igual a 0. Si yo esta segunda derivada la igualo a 0, 6x menos 12 igual a 0, me da como punto de inflexión x igual a 2. Vamos a comprobar quiénes son la concavidad y convexidad, es decir, cuál será la curvatura. El punto 2 me da como solución, al sustituir en la función, 2. Por tanto, en el punto 2, 2 tendré un punto de inflexión. El quinto punto que tendremos que obtener en el estudio de la función será la curvatura. Después pasaremos toda esta información a una gráfica y obtendremos la representación. Para estudiar la curvatura, puesto que hemos encontrado solamente un punto de inflexión, mi recta real se dividirá en dos intervalos, desde menos infinito hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. Bien,
¿Cómo se comporta la segunda derivada en este intervalo? Si yo tomo un valor en este intervalo, por ejemplo, para x igual a 0, si vemos qué signo toma la segunda derivada, va a dar negativo. Y por tanto, como es negativo, la función es convexa. Si tomo un valor en este intervalo, f segunda de x, por ejemplo, para x igual a 3, y sustituimos en la segunda derivada, vemos que es positiva. Y por tanto, f es cóncava. Bien, solamente nos quedará toda la información que nos ha ido produciendo todo el estudio, pasarla a unos ejes para representarlo gráficamente. Vamos a empezar por los puntos de corte. Hemos dicho que la función pasa por el punto 0, 0 y por el punto 3, 0. El punto 0, 0 estará aquí y x igual a 3 y 0 estará aquí y tendremos ambos puntos de corte. Como segunda información muy importante serán máximo y mínimo. En el punto 3, 0 tenemos un mínimo y en el punto 1, 4, 1, 2, 3 y 4 tendremos el máximo. Por tanto, tendríamos prácticamente representada esta función. En el punto 2, 2, vemos aquí, vamos a obtener un punto de inflexión. Y con esto tenemos toda la información de que nos ha dado el estudio. Bien, si unimos estos puntos, veremos que nuestra función hará así. Vemos que aquí tengo efectivamente un punto de inflexión, la función pasa de ser convexa a ser cóncava, en menos infinito hasta el 1 la función crece, de 1 hasta 3 la función decrece y de 3 a más infinito la función vuelve a crecer. When you're in the garden